mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Como pueden ver, aparentemente volví a esta plataforma. Es algo que venía sintiendo ya desde hace algún tiempo. Lo intenté hace 2 años, cuando todo este proceso creativo sobre esto no es una agenda comenzó. Al final de cuentas, tiene que haber como un objetivo claro y una planificación acorde para que las cosas que queremos hacer tengan sentido y nosotros también tengamos la energía de llevarlo adelante. Hoy les quiero traer un video que es súper especial, del cual algunas de estas cosas, no desde este enfoque, lo conversé con ustedes en un video que quedó hace como 3 años, si no me equivoco, de cómo planificar un año holísticamente. En este caso vamos a hablar de cómo planificar sin perder la espontaneidad. Así que si sos de esas personas que le da como mucho pánico planificar, si sos de esas personas que se compra agendas, nunca las usas, si sos de esas personas que solamente piensan hacer un plan dentro de 3 meses y le da como taquicardia, quédate conmigo que te voy a contar cuáles son los secretos para que puedas empezar a planificar sin todos esos miedos ni inseguridades. Para empezar, te quiero decir que la planificación no es control y la planificación no tiene que ser presión. Las personas que sufrimos de ansiedad y que tenemos ansiedad anticipatoria, hablo en plural inclusivo porque, hola, ¿qué tal? Tenemos un vínculo con la planificación y con la estructura que nos produce muchísimo desbalance, muchísimo temor y muchísima ansiedad. No voy a entrar en los por qué de estos motivos porque eso será contenido para otra de las secciones de este canal, pero sí es un hecho de que planificar muchas veces nos da como muchísimo miedo, muchísima ansiedad y verdaderamente no es posible alcanzar los objetivos si uno no se da una mínima estructura para poder realizarlo. Entonces, creo que el primer paso es resignificar por qué estoy planificando y desde qué lugar estoy planificando. Desde dónde estoy creando esta estructura para co-crear esa realidad que quiero sin que eso presuponga necesariamente un elemento de presión. Y para que no suponga un elemento de presión, tengo que entender cómo funciona mi flow energético. Si yo no conozco cómo funciona mi flow energético, no tengo ni idea de mi diseño humano, no tengo ni idea de mi mapa astral, voy a planificar como el sistema me dice que tengo que planificar, como el mainstream me dice que tengo que planificar, voy a empezar a intentar sumarme al club de las 5 de la mañana, hacer cold plank y todo ese tipo de cosas. Y al final no estoy llegando a donde quiero llegar porque me estoy presionando y autoimponiendo un sistema de planificación que nada tiene que ver con mi esencia energética. Entonces creo que es importante entender que no planificamos para tener el control del tiempo, sino para co-crear desde nuestra propia esencia energética, junto con el universo. Uno de los mayores temores a la hora de planificar es perder la conexión con la intuición, perder la conexión con la espontaneidad. Es como, bueno, entonces si defino que para tal fecha voy a necesitar esto, esto y aquello otro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a verdaderamente sentirme atraída y sentir que ese deseo se sostiene en el tiempo si tengo una estructura que en apariencia me oprime? Y en realidad no le estamos imponiendo una estructura, le estamos dando un marco amoroso. Tenemos que recordarnos de que cada una de las pequeñas acciones que vamos realizando en pro de un objetivo para seguir aquello que deseamos, siempre y cuando esté alineado a nuestro tipo energético y a nuestro mapa astral, es un marco cariñoso y de contención que al final de cuentas le estoy dando a mi intuición y a mi espontaneidad. Se trata de definir aquellas líneas narrativas de mi vida hacia las cuales quiero y deseo tender, a través de las cuales quiero habitar este mundo y darle una estructura dentro de los días, dentro de las semanas, dentro de los meses, para que verdaderamente ese tiempo y espacio permita que esa intuición y que esa espontaneidad florezca. De poco sirve la intuición y la espontaneidad si no le doy un marco en donde crecer, si no le doy un momento en donde observarla con detenimiento, en donde la pueda traer al universo de lo cotidiano para que florezca, se sienta cuidada y no simplemente sea una energía que termina disipada en el universo, porque siguiendo mi espontaneidad, entonces es que hice esto y al final no me siento
ni tan nutrida, ni tan conectada. Me termino dando cuenta de que si no le doy un cauce enriquecedor a esa intuición y a esa espontaneidad, al final termina esa energía perdida en algún lugar que no me pertenece. El tiempo es un ritual cotidiano. El tiempo nos permite conectar con aquello que verdaderamente deseamos y sintiendo que esta acción, esta pequeña acción que estoy haciendo el día de hoy, está construyendo esto que quiero lograr. Y por supuesto de que hay momentos en donde nos sentimos más conectadas, en donde nos sentimos más estimuladas, en donde nos sentimos que estamos más alineadas con nuestro deseo, con lo que queremos y con nuestros objetivos. Y hay otros momentos en donde todo eso un poco que se tambalea y en esos momentos en donde se tambalea es precisamente en donde tenemos que reconectar con eso que encendió la chispa, con el deseo que prendió esa velita y que nos sentó un objetivo en el mediano, corto o largo plazo y que nos trae dicha esa idea. No es sencillo sostener y ser consistente con nuestros objetivos, pero se hace mucho más complejo si nos olvidamos de que nuestra esencia energética tiene un funcionamiento específico y que para poder reconectar tengo que entender que tal vez en ese momento hay algún planeta que me está tirando un poco para atrás, mi diseño humano me está recordando y me está avisando de que tal vez me estoy dedicando a responder a aquellas cosas que no me resuenan tanto o no me estoy dedicando a descansar lo suficiente cuando soy un proyector. Es una infinidad de posibilidades que en realidad cuando las podemos entender y las podemos poner de nuestro lado, dejamos de entender la planificación y el tiempo como un objetivo netamente productivista y se transforma y pasa a ser un aliado para nuestros sueños. Si este mensaje te está resonando, te invito conmigo a que puedas navegar otra forma de entender el tiempo. En mis redes comparto herramientas, reflexiones y rituales para poder reconectarte con tu tiempo desde un lugar diferente. Te dejo el enlace acá abajo para que te unas a esta forma más consciente de vivir tus días.